Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Bienvenidos, gracias por acompañarse de nuestra programación y estar muy atentos a continuar desde luego con esta sección de análisis y discusión de temas importantes de país. Vamos a tener desde luego en esta primera parte un análisis pertinente sobre la elección prevista para este día de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como también el resto de candidatos suplentes, magistrados suplentes. Este es un tema importante, sobre todo a partir de que el día de ayer la Comisión Política sometió a consideración de que fuera el Pleno que propusiera hoy, este día, martes, para poder elegir estos cargos que precisamente se da en el contexto de la culminación de las entrevistas realizadas, a la cual pues se decidió ayer no depurar, por cierto, la lista de 30 candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que deben de renovarse para el periodo 21-30, sino que presentarán la lista completa del Pleno Legislativo de la sesión de hoy para que ahí se decida que la elección, así como usted lo escucha, fue una situación de consenso que llevó, pues, desde luego a tomar esa decisión. En ese sentido, pues, han dicho de que serán los que están en los listados de los cuales los partidos políticos harán sus propuestas pertinentes. Así es que este es un tema muy importante que vamos a tener esta mañana para poder arrancar, entre otros aspectos relevantes, con la coyuntura del país. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, gracias a ti por invitarme. Gracias, Roberto. Varios son los temas que vamos a tratar, la manera de analizarlos y conocerlos desde tu perspectiva, como también esta situación coyuntural en la cual se espera que en los próximos días el Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos emita una lista de personas involucradas en supuestos casos de corrupción de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, y de la cual también ha creado condiciones de debate en nuestro país. Pero voy a comenzar un poco conociendo desde tu perspectiva esta elección que llevará a cabo este día el Congreso de nuestro país para elegir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para este periodo 21-2030. Bueno, mira, esto vuelve a suceder, ya lo hemos visto antes, en el sentido de que se cometen pues los mismos vicios, ¿no?, para el proceso de elección de tan importantes cargos. Es decir, creo que fueron pues entrevistas muy cortas, no se ha hecho realmente público, digamos, los criterios por los cuales justamente se va a elegir a estas personas. Debería hacerse también público pues todo el proceso. Hubo parte, ¿no?, que se hizo público, pero ha sido nuevamente pues, un proceso con todos los vicios que se venían arrastrando anteriormente en la elección de funcionarios de segundo grado. Y tratándose de algo tan importante como son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues ese es algo que debería ser cuidadosamente, ¿no?, hecho. Y sobre todo, pues que se garantice principalmente la independencia, la integridad y la capacidad. Creo que son las 3 grandes cualidades que un funcionario a la Corte Suprema de Justicia debería de tener. Ya vemos, por ejemplo, cómo los funcionarios que fueron impuestos, digamos, a la Sala de lo Constitucional, tuvieron un debut realmente preocupante al prácticamente oponerse a la extradición
de un pandillero, extradición hacia Estados Unidos de un pandillero de la M13, sin realmente conocer cuáles fueron las razones por las cuales un caso que ya estaba aprobado por Corte Plena, que era la extradición de este pandillero, pues vienen los 4 justamente magistrados, funcionarios, ¿no?, impuestos en la sala, y tratan de detener esta resolución que tenía ya Corte Plena. Eso es preocupante. Te dice que hay también poco criterio y poca integridad en las cosas que se hacen. Es demasiado sospechoso pues, que se haya hecho esto. Y lo de independencia, Ernesto, es fundamental, porque mira, la Corte Suprema de Justicia es la última instancia donde un ciudadano puede recurrir para defenderse de alguna injusticia. Y cuando, ponte solo por ejemplo, independientemente si de este gobierno u otro, independientemente si es de izquierda o de derecha, independientemente si es conservador o liberal, cuando una parte del Estado, sea un juez, sea un policía, sea un funcionario, te comete a ti una injusticia, tú tienes el recurso de ir a la Corte Suprema de Justicia. Pero si es un funcionario de gobierno, si es un policía, si la policía, el funcionario de gobierno, están en línea, pertenecen a lo mismo, por decir así. No hay separación, no hay distancia entre ellos. ¿Cómo te va a defender? Este funcionario, este magistrado, lo que va a hacer es atender la línea justamente del gobierno, y no va a actuar, digamos, para defenderte ante una injusticia porque un vecino te quitó parte de tu terreno, o porque un agricultor le mataron unas vacas, porque vinieron y capturaron a tu hijo y tú quieres ir a demandar, pero si hay una actitud de defensa del gobierno de sus propias filas, ¿qué garantía tenés de que un magistrado que no es independiente? Entonces, a tu criterio... Ese es el punto, Ernesto. Ok, entonces a tu criterio, todo este proceso, aun y cuando fue de manera muy abierta, aunque no fue consistente, como tú dices en las entrevistas, de alguna manera no te genera una expectativa positiva de que pueda hacerse una buena elección. La Comisión Política deberá proponer en pleno legislativo, ya no va a ser como una lista, a lo mejor que se lleve. Sin duda alguna, la mayoría se tiene a partir de los partidos oficialistas, Nuevas Ideas, y por supuesto también estamos hablando del resto de partidos que estarían el PCN y el PDC. ¿No ves, por un lado, cambiar un poco esa tónica que a lo largo de la historia se ha escrito siempre cuando se ha electo magistrados que siempre han sido correspondientes al quehacer de quien los elige? Yo no veo cambios y no creo que vaya a haber cambios, porque desgraciadamente impera, digamos, la aritmética legislativa. Yo tengo el control de la Asamblea y por tanto yo hago lo que quiera. Yo pongo a los magistrados no en función de garantizar ese balance que te digo, para garantizar que el ciudadano tenga acceso a la justicia, sino para garantizarme yo, gobierno, partido en el gobierno, de que voy a tener unos magistrados dóciles a mis mandatos. Esto es lo que creo que está privando, y privó antes también. O sea, antes también había intentos de los partidos que estaban en el gobierno de tener afines. Lo que pasa es que tuvimos anteriormente una situación donde era difícil porque costaba tener esa mayoría calificada. Pero ahora se tiene esa mayoría calificada por el partido de gobierno y sus aliados, y entonces con esa gran responsabilidad que le ha dado a la población, usarla irresponsablemente, eligiendo personas que no tienen esas tres cualidades que te decía, me parece que es tremendamente dañino
para la justicia en este país, que ya es débil, que ya sabemos que no es, tiene muchísimos defectos, pero ahora pues el sistema judicial, digamos, se está realmente deteriorando al perder su independencia, al perder la calidad de sus miembros y al perder la integridad y honestidad de esos funcionarios. Más allá de lo que tú citabas como ejemplo de lo que podría ser el no tener una independencia de poderes cuando alguien se siente agraviado en sus derechos, ¿cuál es el futuro de esa parte importante y medular dentro de una estructura de país como es la independencia de poderes, como tú lo dices? Han habido expresiones de desacuerdo en nuestro país. Han habido presiones de organismos internacionales. Los Estados Unidos, por ejemplo, se ha mostrado inconforme con la decisión que ocurrió el 1 de mayo, cuando se destituyeron precisamente a los magistrados de la sala. Pero a estas alturas lo que no tenemos es precisamente nada en concreto a raíz de lo que pudo haber sido la facilitación del diálogo o de las expresiones de desacuerdo de países cooperantes. ¿Cuál es el escenario que tú logras ver más allá de lo que hemos planteado hasta este momento de manera textual? Bueno, mira, una elección que no contribuya, digamos, al diálogo, no contribuya a la democracia en este país, sin duda va a tensionar aún más las relaciones con la comunidad internacional, especialmente, creo, con Estados Unidos. Sin duda, El Salvador y los partidos son libres, pues, de escoger a los funcionarios, ¿no? que les parece, pero eso no es una carta blanca para elegir a cualquiera. Entonces, si tú no sigues el procedimiento, si tú no empleas los requisitos, esos 3 requisitos fundamentales, esto a los ojos de la comunidad internacional lo que están percibiendo es que es una grada mayor todavía hacia un régimen autoritario, hacia la desaparición, digamos, del sistema de justicia como un sistema de justicia independiente. Entonces esto va a tensionar aún más, especialmente con Estados Unidos, en la relación que ha puesto el Estado de Derecho, la democracia, como una de las causas fundamentales, ¿no? Digamos, que hay que tomar en cuenta de cara al fenómeno que más le preocupa, que es el fenómeno migratorio. No hay duda porque esto que va posiblemente a ocurrir ahora, lo que tengamos, pues si se da una elección como tiene una adecuada, todavía no sabemos, vamos a ver qué pasa, pero creo que muchísimos pensamos que va a ir en la misma dirección de poner unos funcionarios que no reúnen esos requisitos y que va a someter al sistema de justicia al gobierno, ¿no? Y eso avisora la mayor tensión con el gobierno de los Estados Unidos, que el país y los que dirigen el país tienen muchísimo más que perder, ¿no? En ese tensionamiento con Estados Unidos, en muchos sentidos. Pareciera ser que, digamos, que la vida va en curso y que estos cambios no se moverán. De hecho, al contrario, el presidente ha sido honesto en sostener que son irreversibles, y a raíz de todo el pataleo, o pongámosle otro nombre, a raíz de todas las, digamos, inconformidades que se ha mostrado la comunidad internacional, lo que se ha visto es que al final la vida sigue en curso en nuestro país. Mira, sé que es bastante difícil el volver atrás, y me estoy refiriendo especialmente a la imposición de los funcionarios. Por eso es importante esta elección, a tu criterio. Sí, puede haber, ojalá que se compusiera esta situación, ¿no? O se mejorara esta situación con la elección de los nuevos magistrados, ¿no? Pero, como te digo, es difícil lo que se hizo el 1 de mayo, ¿no? El volver atrás. Yo no lo veo imposible, es decir, porque el problema que se está dando es que ante los ojos de la comunidad internacional, o más adelante a futuro, todas las resoluciones que hagan estos
magistrados o que hagan los funcionarios que fueron, perdón, vuelvo a decir magistrados siempre entre comillas, que hagan estos funcionarios, ¿no? Impuestos en la sala de lo constitucional, sus resoluciones a futuro, cuando pueda cambiar la correlación de fuerzas, no van a ser válidas y puedan estar cometiendo delitos a futuro. Por eso es que es importante, digamos, también volver atrás y que se reflexionara el volver atrás. Como te digo, muy difícil, pero como dijo algún día Ronald Reagan, nunca digas nunca, ¿no? Creo que la peor actitud que tú puedes tener es decir, mire, no, esto es imposible y no lo voy a hacer, porque las circunstancias cambian. Tú te puedes debilitar, la comunidad internacional puede ser más agresiva. Hasta ahora sí está presionando, pero mira, Estados Unidos tiene múltiples mecanismos para presionarte, que apenas yo te diría que no ha empleado ni el 5% de esa presión. Y si se le sigue, por decir así, entre comillas, cucando, claro, como decimos en buen salvadoreño, y esto sigue escalando, esta confrontación, y digamos el gobierno se debilita a futuro, el escenario, te digo, podría cambiar. Difícil, pero ojalá se recapacitara, porque lo sabio es saber reconocer errores, eso es lo sabio. Uno puede ser listo, ¿no? Y listo en hacer cosas que te beneficien a corto plazo, pero la sabiduría está en saber actuar realmente a largo plazo. Ok, voy a hilvanar un poco bajo esa, digamos, línea de comentarios que tú haces y que estamos desde luego colocando sobre la mesa. El papel o el rol que en su momento debe de jugar una instancia tan importante como es la Corte Suprema de Justicia ante situaciones que tienen que ver, como por ejemplo el tema del combate a la corrupción. Estamos a las vísperas de poder conocer un informe de parte del Congreso de los Estados Unidos, la famosa lista Engel, que sin duda alguna ayer, por cierto, generó un debate a nivel público cuando el partido Arena emite un comunicado en el que sostiene que, basado en la ética, transparencia y también la probidad, toda persona mencionada en la lista Engel deberá ser separada de su cargo y someterse a los procesos de investigación nacional e internacional. Cuando las personas mencionadas pertenezcan al instituto político, quedarán suspendidos en sus derechos, reza el comunicado. Algo que sin duda alguna trajo consigo la reacción del presidente de la República en su cuenta en Twitter para decir, bueno, y si sale el expresidente Cristiani en la lista, ¿también lo van a sacar del partido? ¿O ya les dieron la lista por anticipado y saben que nadie importante de Arena sale en ella? Refiriéndose a este comunicado. Y luego dice, ya es Voz Populi en el gremio de periodistas que en este caso el medio de comunicación, la prensa gráfica, ya tiene la lista Engel. Eso junto al comunicado de Arena muestra que el objetivo no es combatir la corrupción, sino influir en la política. Alguien en la embajada, se refiere a la embajada americana, está echando su trabajo a perder. ¿Qué piensas al respecto también de ese otro contexto o escenario en el que se va a mover el país en los próximos días? Ahí hay dos cosas. Uno, creo que la lista Engel no la conoce nadie acá. En ese sentido, Estados Unidos es muy hermético y se cuida mucho, ¿no?, de no adelantar cosas. Te diría que si fuera eso cierto, ya no solo la prensa, muchísimo más lo sabría. Yo creo que estamos simplemente especulando de quién está y quién no está. O sea, eso es algo que se trabaja muy cuidadosamente y se entrega muy cuidadosamente, ¿no? Entonces no creo que se cometa esa responsabilidad. De hecho, como te digo, si hace la prensa gráfica o el partido Arena lo supiera, pues muchísimo, creo yo, lo supiéramos. Creo que ese no es el caso. Segundo, me parece que el decir que Arena pues, lo hace porque lo sabe, hay que ver el otro aspecto, y es lo positivo de esa declaración. Y por favor no me vayan tus televidentes nuevamente cuando uno
habla bien de alguien o mal de alguien, pues ya lo ubican y lo encasillan en un partido. Pero lo que ha hecho Arena me parece a mí positivo y es más bien debería tomarse como ejemplo para que otros hagan los mismos. Y que si en el frente aparecen también personas mencionadas, debería el frente también de sacarlos. Y si en el gobierno aparecen funcionarios, debería sacarlos también. Es decir, es una señal positiva de que se está combatiendo la corrupción dentro de las propias filas de cada partido. Creo que eso sería muy bueno. Esa es una primera parte. Ahora, la segunda parte de esto es esa última frase, ese tono casi de amenaza a los Estados Unidos que no abona absolutamente nada en tratar de desmontar, digamos, esta escalada en confrontación con Estados Unidos, que no nos lleva a ninguna parte, que nos lleva todo lo contrario, ¿verdad?, a una situación donde tenemos, como te digo, muchísimo que perder en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Tenemos muchísimo que perder. Entonces, ¿para qué esa frase última? Es decir, casi es una como amenaza digamos, a los funcionarios de la embajada aquí, a la que ha llegado, digamos, como encargada de negocios, ¿no? Esas no son, digo, expresiones que debe realizar un presidente, ¿no? Y menos, como digo, a estas alturas donde hasta ahora no hemos sacado absolutamente nada, digamos, de ventaja de este distanciamiento con Estados Unidos, porque no vamos a tener a China ni a Rusia atrás tratando de sustituir a Estados Unidos. Nos vamos a quedar sin un apoyo internacional sustantivo. No estamos en una situación económica bonancible como para darnos el lujo, como se dio en un momento determinado Venezuela con todo su petróleo, de meterle más leña al fuego. No estamos en una situación fiscal para decirle a la comunidad financiera, mire, no me importa su dinero. Creo que no estamos en una posición, digamos, y no me da derecho el tener cierta popularidad, que una popularidad que puede ser pasajera, no me da derecho a arriesgar la relación histórica tan fundamental con los... Roberto, sin embargo, para nadie es un secreto que este tipo de informes, cuando lo emite el gobierno de los Estados Unidos, un impacto fuerte lo tiene, ¿no? De hecho, este tipo de reacciones que ha llevado al partido Arena, como tú dices, debería también ser retomado por otros partidos como el FMLN. Sin embargo, ayer me llamó la atención que Marco Rodríguez, el ex encargado de transparencia del gobierno del FMLN, en su momento dijera pues que por qué darle tanta importancia. No sé si esa fue, perdóname un poquito si ese no fue el término así de manera concreta, pero desestimó este tipo de posturas en las cuales se consideraba que era como una sumisión de parte del partido Arena hacia lo que en Estados Unidos pueda tener de acuerdo a información de procesos de investigación que pueden llevar a sospechar aspectos de corrupción. No sé si podemos buscar con nuestro equipo en la cuenta de Marco Rodríguez está esa declaración. ¿Qué piensas? No he visto esa declaración de forma completa. Siempre uno corre el riesgo de sacarle el contexto a algunas palabras, pero si el sentido es que desdeñar, es decir, digamos, esa lista, es como querer matar el chucho a tiempo. Es decir, yo creo que la lista Engels obviamente no es una lista perfecta, pero es algo elaborado, creo yo, con bastante evidencia. Es decir, Estados Unidos se juega mucho su credibilidad si saca algo que no tiene fundamento. Es decir, este es algo que tiene un fundamento, que tiene evidencia tanto en fuentes internas como las propias agencias de los Estados Unidos tienen sus canales propios de información, que no te van a poner a alguien, ¿no?, sin fundamento. ¿Sí? Son cosas que vienen siendo trabajadas sólidamente. Se ha tomado su tiempo con abundante información, creo. Entonces, no darle importancia a esto, como te digo, es como... y no darle importancia también a esa declaración de Arena, de decir, ok, si sale alguien, que por cierto eso lo debió haber hecho Arena antes,
mucho antes, cuando estaba en el gobierno, cuando no estaba o cuando estaba en la oposición, porque ya habían también funcionarios que estaban... Ahí está en pantalla precisamente esa declaración. Dice la lista Engel, dice, no es un producto de la comunidad internacional, sino de un gobierno extranjero, y depositar en voluntariamente la competencia de juzgar la corrupción en nuestro país es por lo menos indigno, y eso no tiene nada que ver con proteger a nadie, dice, hace la aclaración puntual. Sí, bueno, por lo que veo está justamente dándole nada de importancia a la lista Engel, pero mira, él no le dio importancia a la corrupción mientras estuvo en el gobierno. O sea, es que cuando justamente una de las razones por las cuales la población, digamos, no votó por el Frente, una de las razones es por los niveles de corrupción que se estaban dando. Y Marco Rodríguez fue uno de los responsables de combatir esa corrupción. Y ya vemos pues cuál es su rol. Y yo siempre dije, miren, no fue una secretaría de transparencia, sino de apariencia, de la apariencia que no había corrupción. Entonces me tiene sin cuidado esas declaraciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle su importancia y su nivel, digamos, a esto que hace Estados Unidos. Es que aquí ahora que un gobierno extranjero, digamos, o que la comunidad internacional, no solo un gobierno extranjero, se preocupe por la democracia, se preocupe por la corrupción, no es vulnerar la soberanía. Es que ahora el mundo ha cambiado, ¿no? Las visiones de ese nacionalismo, que yo hago lo que quiero en el mundo, yo puedo violar derechos humanos, yo puedo matar a mi población, yo puedo reprimir a una manifestación, yo puedo saquear a un país. Esto ya en este mundo actual, es decir, considerar que el abogar porque eso se quite en un país es una concepción equivocada de la soberanía. De ser así, hay leyes. De ser así, ¿qué alcances puede tener entonces toda esta, digamos, lista, si en el país el acuerdo o el convenio entre CICIES, OEAS y gobierno, pues prácticamente se rompió? Es que justamente eso, fíjate, cuando las instituciones internas o internacionales internas te fallan, cuando no hay manera de contener la corrupción, cuando no hay manera de tener acceso a información, pues entonces viene desde fuera. Es una lástima que que desde fuera se nos tenga que decir qué es lo que tenemos que hacer, porque aquí no tenemos interés en hacerlo, ¿no? Las repercusiones son serias, ¿no? Es que no estás, simplemente aparezco en la lista, mire, y que me quiten la visa, a mí no me importa. Pero en primer lugar, hay que decir que entiendo yo que la lista Engels no solamente es quitarte la visa, que a mucha gente sí le importará, sobre todo personas que tienen familia en los Estados Unidos, que no podrán tener esa cercanía y esa visita con sus parientes, personas o corruptos que han hecho mal dinero en los Estados Unidos, que han abierto cuentas en Estados Unidos o tienen su apartamento o sus activos, sus acciones en alguna compañía de Estados Unidos, se van a ver afectados. Pero alguien puede decir, no, mire, que a mí tampoco, pues, la visa, yo no tengo nada ahí, no tengo nada que ver. Pero resulta que la lista Engel es el preámbulo, te abre la puerta para otra ley mucho más fuerte, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es la ley Magnitsky, sí, o Magnitsky, que es así, digamos, te lleva y te puede llevar a una persecución a nivel mundial. La lista Engel facilita que te apliquen esa ley. Y si tú entonces sales en la lista Engel y te persiguen porque tú continúas, digamos, o eres
acusado también en Estados Unidos a través de esta ley, pues te dan una muerte financiera a nivel mundial, y no solo muerte financiera, sino que te pueden provocar una persecución. Mira el caso de este señor llamado testaferro de Maduro, que allá lo fueron a capturar creo yo, en Cabo Verde, cuando iba saliendo de otro aeropuerto. Es decir, aquí estás condenado casi a no salir, porque te pueden realmente capturar si te aplican en firme esta ley. O sea, tiene sus consecuencias serias para las personas que están involucradas en corrupción, en violación de derechos humanos, en persecución política. Otra cosa es que lo quieran aplicar a fondo. Es decir, creo que ellos pueden ir dosificando, porque, por ejemplo, en Nicaragua han hecho cosas, pero no se han ampliado a fondo. Vamos a ver, eso depende de la firmeza con la que se pueda actuar. Pero sí, estás con serias dificultades si caes en la lista Engels, y luego si caes, ya no se diga, aunque no te importe lo de la visa, en la lista Magnitsky o algo así. Bueno, voy a hacer la primera pausa comercial, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Cuando regresemos, otros temas de país están vigentes. Vamos a la pausa y regresamos desde luego con otros temas. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos vamos vía Zoom con Roberto Rubio, haciendo un análisis de temas que están desde luego sobre la palestra en nuestro país. Y quisiera aprovechar también, corriendo en el tiempo, Roberto, conocer tu opinión sobre los alcances que puede tener toda esta indagación que está haciendo la Comisión Especial que se ha creado en la Asamblea Legislativa para investigar el destino de fondos que daba la Asamblea Legislativa para organismos no gubernamentales. Entiendo de que ha habido ciertas aclaraciones incluso de la institución que perteneces para de alguna manera reaccionar ante esta situación. Pero ¿cuál es la valoración? Y en ese contexto también te formulo esa pregunta, Roberto. Es positivo que eso se haga y se indague. Nosotros, de hecho, ya en el 2017, cuando había acceso pues al portal de la Asamblea Legislativa, hicimos un estudio y un análisis de esas entregas que se hacían a través de la aprobación en la Asamblea Legislativa a distintas ONGs. Y ahí vimos y detectamos, y más o menos incluso coincidimos, aunque nosotros nos dio una cantidad mayor, no me acuerdo, fueron 294, no tengo la cifra exacta, pero no difiere mucho de lo que se ha mencionado por parte de la actual Asamblea Legislativa sobre la cantidad de dinero que fue a parar a las ONGs. Y lo que vimos es que había una lista ciertamente grande, donde buena parte de esas ONGs, pues digamos que es bueno que se les ayude. Ahí hay organizaciones caritativas, hay ciertas, digamos, organizaciones que velan por la salud, por la educación, ¿no? Que no están metidas en cuestiones políticas que son históricas, como la Cruz Roja o organizaciones religiosas, etcétera, ¿no? Pero sí descubrimos también que había ONGs que estaban vinculadas a partidos políticos, ¿no? Y que se les entregaba justamente por ser parte de los partidos políticos. De siempre un caso que fue sonado, ¿no? Roberto, y es que eso es, digamos, de ser cierto, es exorbitante ver la cantidad. Veíamos ahí precisamente 279 millones de dólares que, según el presidente y según parte de algunos miembros de la comisión, si lo sacamos en el tiempo, lo que se ha destinado, pero sin pretender, como tú dices, y yo creo que es importante, hacer una mezcolanza de ONGs que sí verdaderamente han hecho funciones. Hay que reconocer que también, y tú lo sostienes, se han hecho observaciones de la forma en cómo erróneamente, ilegalmente, esta era una práctica que se hacía para beneficiar ciertos círculos políticos de los partidos ahí representados, ¿no? Correcto, y te decía que quizá uno de los casos que salió a flote, pues más resonado, fue el caso de una entrega de cerca de $500,000 o $300,000 que hizo, digamos, que se hizo a
a la esposa de el entonces directivo de la Asamblea, Guillermo Gallegos. Ese fue quizá el caso como más sonado, pero hubieron otros casos, ¿no? Donde se favoreció justamente a personas en la época de Arena y en la época del Frente. Esa es, como tú dices, ha sido una práctica, ¿no? que es bueno, y por eso me parece bien que se haga esa investigación de estos dineros entregados. Como tú ves, por la cifra 274, nosotros hablamos de 290, hay una diferencia ahí, pero creo que ahí están los datos, ¿no? Y por cierto, yo he ofrecido a la Asamblea Legislativa por parte de Fondo de Transparencia este estudio para facilitarles, ¿no? esa investigación, ¿no? Ahora, lo importante es que esto no sirva, sí, Ernesto, como para desprestigiar a todas las ONGs, y que las ONGs ahora son la oposición, las ONGs son los malos de la película, ya no tengo enemigo de partidos políticos, ahora me voy a inventar un enemigo que van a ser las ONGs porque me incomoda. Ojalá que esto no sea parte de esa estrategia de atacar a las organizaciones, pues, de la sociedad civil, que, digamos, no opinamos igual, es decir, que tenemos derecho a pensar diferente. El mundo se construye justamente con diferencias. ¿Tienes esperanza de que esta comisión realmente haga un trabajo transparente y, sin duda alguna, sin dejar a nadie a un lado, para poder llegar a indagar realmente lo que se hacía? Porque en consultas que yo he hecho, particularmente en los análisis de este programa, también en el de radio, abogados sostienen de que esta era una práctica ilegal que hacía y que no encuentran ni en los estatutos mismos o en el organigrama o la parte concerniente al reglamento de la Asamblea Legislativa esa acción de darle dinero del presupuesto a estas organizaciones. No existe. Entonces, por consecuencia, era una práctica, decía, por cierto, lo voy a decir, Julio Valdivieso, lo decía Tania Pastor, era una práctica ilegal la que se estaba haciendo, a todas luces. Mira, yo no soy abogado, no quiero calificar si es legal o no, pero sí era ilegítima. Es decir, tú no le puedes dar dinero a una ONG solo porque, digamos, es de tu partido o porque a través de ella financias a tus militantes o a través de ella paga favores. Esto, digamos, es incorrecto. Entonces tiene realmente, ojalá que, digamos, también si es ilegal se proceda, pero también es ilegítimo. Creo que eso no debe suceder. Funde nunca recibió dinero, lo aclararon ustedes en un comunicado. Nosotros no hemos recibido ninguna donación de ningún gobierno. Hemos participado en algunos, digamos, concursos de consultoría que se ha hecho con fondos de la cooperación internacional. Ese es lo único en el gobierno, si no me equivoco, de Mauricio Funes, para que veas que igual estábamos confrontados con el gobierno de Mauricio Funes, y bueno, hicimos dos consultorías, digamos, con fondos de la cooperación internacional. Pero donaciones que nos hayan dado, al contrario, más que donarnos dinero, nos donaban difamaciones y nos donaban garrotazos, ¿verdad? Nosotros, eso nos ha permitido justamente tener la independencia que tenemos antes, ¿no? Aunque muchos dicen, bueno, no, es que con Arena fueron más suaves, pero hay que analizar nuestras declaraciones también en esa época donde, por cierto, la transparencia no estaba tan de moda, ¿verdad? Nuestras críticas, digamos, también a actos de corrupción que se cometieron, ¿no? Y obviamente en el gobierno, pues especialmente de Funes y del FMLN, ¿no? Y lo hacemos ahora, y no es porque sea este gobierno que nos caiga mal, es que pues tenemos que decir las cosas que pensamos, y la reacción no es insultarte, la reacción no es desprestigiarte, ver cómo te difaman, sino la reacción es demostrar que no lo haces, o dar señales de que tú estás combatiendo. Pero si no das señales de que tú estás combatiendo, pues tú tienes que estar señalando eso. Okay. En síntesis te diría que sí, que está bien que se haga. Si tengo esperanza,
pues no sé, como dice la Biblia, por los frutos los conoceréis. Vamos a ver si están dispuestos también a tocar a gente de sus propias filas que posiblemente está involucrada y recibió esta donación. Voy a correr en el tiempo para dos preguntas más. Una, ¿cuál es tu postura? Te vi con el nombre, con tu nombre en un comunicado mostrando su rechazo para la implementación del Bitcoin en el país. Cuéntame. Sí, nuestros análisis como economistas y también otros profesionales, no solo internamente, sino cuando tú ves unas abultados análisis de personas de premios Nobel, de investigadores de universidades prestigiosas, ¿no? Como la Johns Hopkins, el Instituto de Economía Aplicada, diciendo que esto realmente no nos va a traer en beneficio de nada. Es decir, y han demolido prácticamente todos los argumentos, el argumento que las remesas van a transitar, digamos, van a ser más baratas, que es el mecanismo ideal. Ayer veíamos a un experto justamente histórico y conocido, Raúl Hinojosa, diciendo que no es cierto. Un análisis justamente de la Universidad Johns Hopkins que te dice que el envío de remesas, como se hace actualmente, el promedio de cobro que hacen, digamos, estos intermediarios, ¿no? El costo es de 2.85 la comisión, y que a través del Bitcoin, tomando en cuenta el costo, pues, de operar de la máquina, el costo de las conversiones de dólares a Tether, de Tether de dólares a Bitcoin, de Bitcoin a Tether y de Tether a dólares, eso tiene un costo que puede andar arriba del 5%. ¿Te recuerda mucho este acto de imposición a los impuestos o la imposición misma que se hizo la administración Flores con el tema del dólar en el país? Sí, creo que es parecido, y de hecho nosotros en su momento también fuimos críticos con él. Creo que no fue, justamente yo estaba en la Comisión Nacional de Desarrollo en ese momento, y eso no evitó de que yo fuera crítico públicamente con esa postura, que ha tenido sus ventajas y tiene sin duda sus enormes ventajas, pero no fue una cosa igualmente consultada. Y creo que ha sucedido con esto. Esto se ha decidido en un círculo entre los interesados en el Bitcoin y los operadores, digamos, que existen con el Bitcoin, y lo que hay alrededor del negocio del Bitcoin, con pues un círculo muy reducido de la presidencia, ¿no? Entonces fue bastante hermético. No quiero decir que no haya habido, que se lo sacaron de la manga de repente. Creo que entiendo que desde más o menos enero, febrero ya se venían dando algunas discusiones en este grupo, ¿no? Pero creo que no se han medido las consecuencias de esto, y que cuál es el beneficio. Es decir, ya de hecho se transaba en bitcoins, sin que fuera moneda de curso legal, Ernesto. Esto lo podías hacer hecho tú con operadores que han dado en el mercado aquí o que están en Estados Unidos. Te conectas en línea y haces operaciones en Bitcoin. Entonces no había necesidad, digamos, de darle esta dimensión y de tomar este tremendo y delicado riesgo de hacerlo, porque muchos analistas te lo agarran desde el punto de vista de la infraestructura que se requiere, de la cultura, y lo más peligroso de todo esto es que te puede secar de dólares la economía. Yo solo te pongo un ejemplo, es decir, porque los cazadores de Bitcoin, o los que tienen las grandes billeteras de Bitcoin, siempre lo que andan buscando es convertirlo esto en dólares, y los dólares en activos. Okay. En casas o edificios, en construcción, etc., ¿no? Entonces lo que te puede traer justamente por el anonimato es que venga justamente, digamos, estos operadores de Bitcoin buscando nuestros dólares, y no tanto para venir y gastarlos acá, sino para llevárselos, ¿no? Okay. Entonces, Roberto. Y luego, lo último es también la remesa. Mira, es que las remesas, tú mandas los dólares acá,
Cuando tú tienes una cuenta en Estados Unidos, manda el dólar acá y hay una transacción entre los bancos, el que envía y el que recibe, ¿no? de cobrar en dólares. Pero cuando tú es Bitcoin, los dólares se quedan allá, ¿no? Entonces, en términos de la masa monetaria, esto es que meterte con el tema monetario es el dominio de lo más delicado que hay en economía, y te está trayendo repercusiones que ya las estamos viendo. Ok, el tiempo se me agotó. Voy así quizás a escuchar de ti, porque no he visto una postura con relación al tema del agua breve. Hay un capítulo dentro del trabajo de Funde para poder, digamos, abrir el espacio para aportar en ese debate que se tiene en la Asamblea Legislativa, así brevemente, porque voy a tener que ampliarlo también con el ministro de Medio Ambiente. Tenemos ahí un área de desarrollo territorial donde vemos justamente el tema de agua. Me parece bien que se estén retomando algunas ideas que se han presentado ya por la Iglesia, por la sociedad civil, porque este es un tema clave. Es decir, tampoco descuidemos este tema, porque ya vemos la cantidad de problemas que nos está generando la falta de agua en un país que realmente, y con esto termino, mira, da lástima ver toda la cantidad de agua y lluvia que hay y que de repente una buena parte de la población no tenga acceso a ese recurso, que es fundamental incluso para el tema sanitario. Ojo, en estos casos, ¿no? Nos ha hecho falta, si no tienes agua. Sí, nos ha hecho falta ponerle énfasis al tema de la captación de agua, sabiendo que tenemos mucha agua en el invierno. Creo que sí. Roberto, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ernesto, muy amable de tu parte el haberme invitado. Gracias. Te agradezco muchísimo siempre la disponibilidad de estar con nosotros. Roberto Rubio de Funde, director ejecutivo. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero decirle a usted que puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado, que respaldan, por supuesto, su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, llame a Seguros del Pacífico al 22830800 o al WhatsApp 79202127 o contacte también a su asesor de seguro para que usted pueda tener una póliza convincente contra incendios de Seguros del Pacífico. Le doy la más cordial bienvenida en esta segunda parte para hablar de temas importantes y un tema vital, como es el caso del agua y otros temas relacionados con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Neto, buenos días, un gusto estar aquí con todos nuestros amigos televidentes compartiendo todos estos temas. Gracias, ministro. Voy a comenzar un poquito preguntándole cómo observa usted lo que ya se tiene sobre la mesa en la Asamblea Legislativa relacionado con esta deuda histórica que el país ha tenido con el tema del agua. Bueno, este es un tema muy importante. El tema del agua para nosotros como gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido fundamental desde el inicio. Nosotros comenzamos a trabajar en esto desde hace un par de años ya. Y este es el resultado de un trabajo, de un gran equipo técnico, de un gran equipo que conoce a profundidad el tema. Entonces ahora, como lo dijo el presidente de la Asamblea, la segunda etapa es la etapa de revisión, la etapa de consulta. Pero nosotros hemos preparado un documento técnicamente muy robusto, un documento que trae todas las características que debe traer una ley de agua. Y es que cuando hablamos de este tema, es bien importante resumir en qué se basa todo esto, porque el agua debe ser pública, no privada. El agua es un derecho fundamental del ser humano, ahí nos tenemos que basar. Segundo, es el Estado quien debe garantizar ese derecho, es decir, nosotros tenemos que formar una entidad, una institución que regule los usos del agua. Y lo más importante de todo, y esto sí hay que aclararlo, es que el agua no se va a privatizar. El agua no se privatiza, el agua es un derecho fundamental del ser humano. Entonces nosotros como Estado, como gobierno, estamos garantizando eso. Ahora viene una etapa de consulta, se van a escuchar a todos los sectores. Obviamente hemos tenido
han existido pronunciamientos de varios sectores, mesas, foros, academia, iglesia, partidos políticos, etcétera. Se va a escuchar a toda la ciudadanía. La idea es de que esta etapa de consulta pues abarque todos los sectores y que podamos tener una ley de agua aprobada antes de estos 90 días. ¿Qué alcances van a tener estas propuestas? ¿Qué impacto van a tener precisamente ya en el documento que se recoge? Le hago esta pregunta, ministro, porque hemos visto el reclamo de algunas organizaciones que dicen que no van a ser tomadas en cuenta por el simple hecho de a lo mejor tener el acompañamiento a la hora de presentar algunas observaciones al documento por algunos partidos, a excepción del partido oficial. Mira, yo creo que acá nosotros tenemos que distinguir dos cosas. Quienes tuvieron tanto tiempo de hacer todo esto y no lo hicieron. Y no lo hicieron, y quienes lo están haciendo en este momento. Entonces, al final, nosotros podemos tener, como te digo, un montón de gente. Tenemos el ejemplo de legislaciones pasadas que se ponían a aprobar artículos a lo loco. Aprobaron 80 artículos. A última, casi, digamos, en la recta final. Inconsultos. Es decir, ellos se reunieron en su comisioncita y comenzaron a aprobar artículos sin consultarle a nadie. Entonces, es decir, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, creo que también el tema procesal, el tema de nosotros estamos acostumbrados como ciudadanía que el Estado no nos responda. Entonces, por eso es que ahora que el Estado está respondiendo y que está haciendo una propuesta congruente y una propuesta técnicamente viable, es que tenemos todos estos pronunciamientos. Al final, el fin último de la Autoridad Salvadoreña del Agua, que se va a llamar el ente rector, el ASA, es garantizar y regular la calidad del recurso. Entonces, al final, esto se hace de varias formas. Obviamente existe un reglamento a la ley, existe también una división de cuencas hidrográficas que hay que manejar. Es decir, es un enfoque de cuenca también, hay un enfoque restaurativo que es bien importante para que nosotros podamos tener toda esta agua. Hay un enfoque también de crear reservorios, es decir, aprovechando todo el agua que tenemos debido a la temporada lluviosa. Es decir, son cosas que nunca se han hecho y que tienen años hablándose. Entonces, al final, yo creo que aquí lo que hay que hacer es pasar del papel a la acción, o sea, dejar de discutir. Han entrado propuestas a la Asamblea desde hace muchísimos años. Esta no es la primera propuesta que entra. Entonces, creo que estamos en un contexto favorable, estamos en un contexto en el cual el Estado ha puesto a disposición del pueblo salvadoreño una ley de agua que va a resolver estos problemas. Y no solo eso, sino que se va a consultar con todos los sectores. Ok, a excepción de aquellos, como he escuchado en algún momento a diputados oficialistas, decir que aquellas ONGs ligadas a partidos políticos no van a tener cabida en esto. Bueno, el presidente el presidente de la Asamblea fue claro en la presentación de la ley del agua, que fue hace 2 semanas, fue bastante claro que se va a escuchar a todos. Entonces esto es bien importante. Entonces sí se van a escuchar independientemente. Vamos a escuchar a todas las personas, a todas las organizaciones que tengan una propuesta, que tengan un pronunciamiento, y que nosotros lo que queremos es escuchar los aportes que puedan tener cualquier ciudadano a esta ley. Recordemos que acá no estamos hablando de una ley transitoria, no estamos hablando de una ley pasajera, estamos hablando de la ley del agua, y el agua es un derecho fundamental. Entonces, creo que esta es una deuda histórica que nosotros estamos saldando. Por lo tanto, es importantísimo escuchar a los sectores. Ahora bien, aquí hay que aclarar algo, y es que al final yo creo que cuando algunas organizaciones o cuando algunos sectores se pronuncian que no están siendo escuchados, es porque unos querían que fuera la NEP quien decidiera, así con nombre y apellido, que fueran las ONG fachadas de la NEP. Es decir, entonces también nosotros tenemos que diferenciar qué es lo que estamos haciendo. Estamos escuchando al pueblo salvadoreño, estamos escuchando a las organizaciones que conocen el tema, que tienen que ver con el tema, o simplemente estamos frustrados y enojados porque no hemos incluido a la NEP aquí adentro. O sea, yo creo que hay varios temas, y al final el mismo presidente de la República es el que ha solicitado discutir esta propuesta en este lapso de 90 días. Entonces, al final, pues, como te repito, sociedad civil, iglesia, academia, el mismo sector privado, el verdadero sector privado es quien va a participar en
el enriquecimiento de esta ley, en dar las ideas que puedan nutrir esta ley. Eso es lo que nosotros queremos, escuchar a cualquier propuesta que venga a añadirle, a darle valor a la ley. Es más una conceptualidad este tema de que la ley debe de contener o ratificar que es un derecho humano el acceso a la ley, al agua. Es que lo es. Por eso le digo, es más conceptual que un dilema como se lo quieren plantear algunos ecologistas. Decía el doctor Ricardo Navarro, si quieren tener credibilidad en que quieren tener una buena ley, ¿por qué no ratifican el derecho humano al agua? Lo aceptó la asamblea anterior, por eso le preguntaba. Al final, ¿es esto más un concepto o es verdaderamente...? En esta ley viene el derecho humano al agua, viene el derecho fundamental, eso es lo más importante. Pero de nuevo, yo creo que también si seguimos citando organizaciones ecologistas que tienen muchos años de estar y al final, o sea, no podemos seguir en el mismo diálogo que hemos tenido durante los últimos 20 años de esta ley. Ahorita la ley se ha pasado, se van a escuchar a todos los sectores y esa ley, con la ayuda de todos los sectores, con la ayuda de Dios, se va a aprobar. Eso es lo más importante. Estamos en un paso que nunca habíamos estado. Tenemos un documento congruente, un documento técnicamente muy bien fundamentado en la Asamblea y ahora pues viene una etapa de consulta, que es la etapa que han estado solicitando todas las organizaciones y creo que todo va a salir bien. Vamos, como te repito, estamos dispuestos como gobierno a escuchar a todas las... a todas las organizaciones, a todas las personas que puedan añadir, darle valor a este documento. Ahora bien, si nosotros lo que estamos haciendo es disfrazando nuestra frustración porque no hemos incluido a la ANEP, o sea, la ANEP no representa todo el sector privado. La empresa privada es mucho más grande que la ANEP. Entonces, es decir, aquí este es un enfoque de cuencas, este es un enfoque... que estamos garantizando el uso, que estamos garantizando el derecho al recurso. Entonces, creo que estamos ante un hito en la historia y por supuesto que vamos a regular por bases técnicas, no políticas. Ok, veamos, 15 años de discusión sin resultados, se prevé entonces que se pueda aprobar en estos días. Ministro, a propósito, estos movimientos ecologistas han propuesto y sugieren crear un viceministerio del agua para darle mucho más ponderancia a este tema. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Un viceministerio del agua es factible? ¿Lo ve? Mire, lo que pasa es que administrativamente estamos creando una autónoma, o sea, prácticamente lo que ellos sugieren es crear una institución dentro del gobierno que vea el tema de agua. Lo que se está haciendo es una institución autónoma que al final, pues, administrativamente es mucho más eficiente, administrativamente es mucho más eficiente para trabajar. Aquí se van a definir cánones por uso, cánones por aprovechamiento, extracción, vertidos. El tema de vertidos es muy importante. Ese tema de la extracción y vertidos ha creado cierta duda para algunos sectores al sostener ciertas cantidades. Y es un tema que afecta a un montón de gente. Es un tema, el tema de vertidos, por ejemplo, está contaminando, está afectando a bastantes personas, a bastantes comunidades, nos afecta a todos. Porque nosotros tenemos en este momento, cuando ANDA extrae, pues tiene que descontaminar el agua, por lo tanto es un tema fundamental. El uso y el aprovechamiento que no están del todo regulados, entonces al final las tarifas tampoco están reguladas. A veces a donde no hay agua de ANDA, pues la gente que vende el agua pues puede cobrar un canon diferente. El derecho de explotación, que va a ser una de las grandes acometidas que tendrá ASA, ¿verdad? Y las cantidades que se prevén, o por lo menos en primera instancia, no han dejado de crear cierta preocupación, sobre todo para la designación de la explotación para usos comerciales. Y es por eso, y es normal, y es por eso... Y es por eso que nosotros vamos a escuchar a estos sectores. Hablamos de esto cuando regresemos. ¿Le parece? Voy a una pausa, me la piden y luego regresamos porque esa es parte medular también de ese tema. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente sobre el tema que tiene que ver precisamente con la explotación del tema del agua y que viene siendo como una de las partes medulares que a lo largo de estos 15 años donde se han tenido discusiones sin resultados ha sido desde luego la parte polémica.
decía de que uno de los principales acciones o responsabilidades que tiene la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, que ahora lo contempla este nuevo proyecto, tiene que ver con el tema de la explotación, y se habla de cantidades que pueden ser autorizadas a empresas para su uso comercial. Y desde ahí algunos sectores que en algún momento temen que esa figura predomine más en la ley, pueda ser ponderante para seguir hablando de privatización del agua y, por supuesto, de la escasez para otras familias que lo necesitan. ¿Qué piensa al respecto, ministro? Mira, es importante resaltar que en este momento y a este día no tenemos ninguna legislación que regule este tema que tú me estás mencionando. Es decir, que esta gente quiere regular el tema, pero no quiere que se pase legislación. Nosotros, yo siento que tenemos que ser congruentes a veces con los argumentos, porque se están quejando que no hay ley de agua, se pasa una ley de agua y al final no están de acuerdo. Entonces, al final, yo creo que esto no es para quedar bien con una organización. Marca los límites, pero no marca al final la organización se llama Alianza contra la Privatización del Agua. Nosotros hemos dicho categóricamente que el agua no se va a privatizar. Entonces, creo que desde ahí estamos nosotros aclarando y estamos viendo el trasfondo de estas organizaciones. Nosotros estamos siendo totalmente transparentes. El agua no se va a privatizar. Lo que se está haciendo es regular. Lo que se necesita es una regulación. Lo que se necesita es establecer los cánones. Lo que se necesita el nivel de sobreexplotación, establecer las cantidades. Lo que se necesita es definir cuáles son las cuencas que tenemos que restaurar, cuáles son las zonas de infiltración que tenemos que restaurar, cuáles son las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas que tenemos que restaurar para fomentar la infiltración de agua. Es decir, son varios aspectos. O sea, creo que al final nosotros acá estamos viendo argumentos o estamos enfrentándonos contra posturas que solamente lo que están haciendo es querer generar un poco de ruido sin conocer a fondo realmente lo que se ha presentado, sin conocer a fondo el reglamento que todavía está en elaboración. Es decir, nosotros estamos ante la formulación de una propuesta de ley de agua. Muchas de las preguntas o muchas de las consultas que pueden tener estos sectores o que puede tener la población en general son resueltas en el reglamento de la ley. Es decir, todas las leyes tienen un reglamento especial en donde se definen los cánones, en donde se definen todas estas cantidades de uso, de aprovechamiento, de extracción, los vertidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, temas de vertidos en los cuales tenemos comunidades completas que están río abajo y un día el río es de color de un color, al día siguiente de otro, debido a que tenemos industria en la parte alta con el tema de vertidos. Entonces yo creo que sí tiene que quedar claro que nosotros no queremos afectar a nadie de ninguna manera. Lo único que se está haciendo es regular, y creo que los empresarios responsables o los ciudadanos responsables que estén al día con sus obligaciones y que estén cumpliendo con todos los reglamentos, pues no tienen nada que temer. Por el contrario, vamos a tener una legislación sumamente robusta que va a ayudarnos a todos a que este tema esté regulado. El tema del agua, ministro, y usted no me dejará mentir, toca fibras sensibles si lo vemos desde el punto de vista económico, ¿no? Sobre todo porque no solo la industria per se lo sirve, sino que también la industria agrícola. Es decir, es un tema que tiene que ver muchísimo con la tasa de incidencia de consumo versus también lo económico. Y aquí está la disyuntiva, ¿no? Esta ley que de alguna manera pretenden heredar el gobierno actual del presidente Nayib Bukele, usted al frente del ministerio junto a otros funcionarios, pretende de alguna manera dejar ordenada esta situación. El único objetivo de esta ley es ordenar esta situación. Es decir, nosotros lo que, como te repito, vamos a regular el tema de extracción, el tema de vertidos, al final el agua. Nosotros cuando decimos que la ley está basada en 3 ejes fundamentales, que como te dije al principio, el agua es un derecho fundamental del ser humano, el Estado debe ser quien garantice ese derecho, y el tercero es que el agua no se va a privatizar. Dentro de esos 3 postulados estamos englobando la esencia de la ley de agua. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a privatizar, lo que se está haciendo es regular, lo que vamos a hacer es garantizar el acceso al agua, que el agua le llegue a toda la población. Estamos garantizando
que vamos a tener una tasa justa, que vamos a tener que todos vamos a pagar un canon justo por el agua. Estamos garantizando que vamos a hacer un uso y un aprovechamiento adecuado del recurso. Es decir, se están garantizando varias cosas. Entonces yo creo que lo importante es que en esta etapa de consulta nosotros podamos aportar lo que nosotros pensemos que debamos aportar. Y estamos abiertos. El señor presidente de la Asamblea lo mencionó en su momento. Se va a escuchar a todos los sectores, a quienes tengan aportes y a quienes tengan cualquier tipo de información que nosotros podamos utilizar para nutrir esta ley, pues bienvenidos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos los sectores. Ahora repito, es bien importante resaltar que nosotros sí estamos haciendo esto, nosotros sí estamos consultando con la población, nosotros sí estamos consultando con todos los organismos técnicos. Nosotros sí estamos presentando un documento robusto y un documento que en algún momento pues incluso se ha dicho no, pero es que el documento se parece a los que ya se presentaron. Entonces aquí respondemos, bueno, si el documento se parece, entonces levantemos la mano y aprobémoslo. Es decir, porque si es igual, aprobémoslo. Es decir, creo que al final no tenemos que meternos a esta discusión que al final no va a llevar a nada. Claro. Pues nosotros lo que tenemos, esto no tiene que ser político. El gran problema del agua es que se ha politizado. El gran problema de esta ley de agua que se ha querido presentar en tantos años en la Asamblea es que se ha politizado. Eso es lo que no tenemos que hacer. Este artículo 61 que habla de techos, por ejemplo, de autorizaciones en cuanto al aprovechamiento, sobre el uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos, dice, será cuando el volumen solicitado sea igual o mayor a los 473.040 metros cúbicos por año y podrá emitir autorizaciones nivel 2 cuando el caudal solicitado sea de 473.040 metros cúbicos por año. Hablamos de techos, ministro, y todo eso. ¿Puede variar de acuerdo a las mismas necesidades o criterios técnicos, como usted le dice, que se van a discutir en esta parte o en esta faceta en la que se encuentra el anteproyecto, sin duda alguna? Sí, lo más importante es eso, pues que es una fase de consulta. Ahora bien, las cantidades exactas y todo esto, creo que no las podemos discutir en tan poco tiempo, pero okay. sí el tema es, o sea, me refiero al tiempo de la entrevista, pero sí es importante que se ha tomado en cuenta un montón de aspectos. Por ejemplo, los organismos de cuenca, se ha tomado en cuenta los comités de cuenca, se ha tomado toda esa organización que al final va a estar normada por la ASA, y de lo que se trata es de, por ejemplo, regular los usos y las demandas, que es algo que no tenemos regulado hasta este día. Es decir, nosotros tenemos, si queremos garantizar un derecho fundamental al agua, si queremos garantizar un derecho que todos los salvadoreños tengamos al líquido, tenemos que comenzar con la regulación que está en esta ley. Ok, voy a dar una pausa, la última, y regresamos hablando ahora del cambio, obviamente, de situación climática del país. Es importante conocer también, desde la perspectiva del ministerio, cómo está la situación climatológica en el país. Sin duda alguna, una situación bien difícil cuando se trata de ver esas tormentas que arrecian y afectan aquellas zonas de alto riesgo, ministro. ¿Cuál es el mapa y cómo está el mapa de atención en esa área por parte de ustedes? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministros, quizás un poco para cerrar este tema, me decía de que toda esa parte meticulosa de ver cantidades difícilmente las podemos tratar, pero sabemos que es una de las grandes, digamos, aristas de la discusión que ha tenido a lo largo sobre las cantidades que pueden tener esto, solo para cerrar este ciclo del agua, ¿no? Bueno, mira, aquí hay varios temas, es que el tema es tan amplio, podemos hablar de, por ejemplo, nosotros, si queremos garantizar un derecho al agua, si queremos garantizar un acceso al agua, tenemos que saber a dónde está el agua, cómo la vamos a bombear, cómo la vamos nosotros a distribuir. El nivel de sobreexplotación que nosotros tenemos definido en algunas partes de la ley está determinado por el acuífero del cual nosotros estemos hablando.
si existe ya una presión sobre este acuífero, obviamente el permiso va a estar condicionado o el permiso va a estar normado o va a estar denegado, digamos. O sea, creo que es bien importante también tener el mapeo de los acuíferos. El uso agrícola obviamente es el más grande. El uso agrícola es un uso bastante importante. Acá tenemos obviamente muchísimos sectores que ya están haciendo la transición a sistemas mucho más eficientes, con tecnología nueva. Es decir, tenemos que revisar varias prácticas, los riegos por inundación, la hora de riego es bien importante también para hacer el máximo aprovechamiento del recurso a la hora de regar. El tema de los pozos es bien importante regularlo también. A veces abrimos un pozo y no tenemos un estudio previo y tal vez no estamos siendo del todo eficientes. Entonces creo que es un tema que va más allá de un par de artículos. Creo que es un tema que sí tiene que verse detenidamente, pero definitivamente se está trabajando. O sea, se están tomando en cuenta un montón, se está tomando en cuenta todo lo que tenga que ver con el recurso. Al final, lo que se va a tener, pues... y esto es algo bien importante que no se tiene, es el balance hídrico, por ejemplo. No tenemos un balance hídrico, entonces al final nosotros tenemos que tener medido. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces tenemos que tener las métricas para saber cuánta agua estamos extrayendo, cuánta agua estamos infiltrando y tener ese balance, tener ese dato también por acuífero. Entonces creo que la política de captación de agua, porque tenemos un invierno lluvioso y todo. Sí, y no son varios temas bien importantes. Estamos hablando, ahora que vamos a hablar de clima, por ejemplo, hay estaciones que miden lluvia que ya registraron arriba del promedio histórico del mes de junio. Entonces hemos tenido bastante lluvia. Podemos resaltar un par: la estación de Santa Tecla, la estación que tenemos en La Chadura, la estación que tenemos en Conchagua, en el volcán de San Miguel. Ya registraron casi el 10% del promedio anual de lluvias, y estamos hablando que hemos tenido pues 4 semanas de lluvia. O sea, todavía estamos iniciando la época lluviosa. Entonces, creo que es bien serio la cantidad de agua que está cayendo. Aquí tenemos un televidente que nos escribe y dice: Ernesto, pregúntele al ministro cómo se planea en la nueva ley restaurar el tema de cuencas de río. En Suchitoto, en 20 años de Suchitoto a Aguilar, hemos perdido 11 ríos. Mira, este tema, por eso te digo... es la preservación y conservación de las cuencas hídricas. Acá de las cosas más valiosas es el enfoque de cuencas. Sí. Creo que nosotros tenemos que valorar las cuencas hidrográficas. Creo que se tiene que tener este balance hídrico y evaluar, o sea, mapear. Tenemos que tener bien mapeado, tenemos que saber a dónde están las zonas de recarga, tenemos que saber a dónde están las zonas de infiltración, todas las zonas de amortiguamiento también de todas las zonas vulnerables. Es decir, es bien importante. Estas también, ONGs, ¿por qué reclaman por lo del Valle, ministro? Es un tema... en el sector del Ángel, ¿no? Y todo este sector de acá. Mira, la mayoría de reclamos que vienen no solamente por ese tema, sino por este proyecto de acá. Por diferentes temas. Muchas veces es un tema que se quiere politizar, o es un tema que tal vez a veces no se conoce del todo, y por lo tanto pues con la información que se tiene se genera algún tipo de postulado. Nosotros estamos siendo totalmente transparentes, respetamos todos los tiempos de consulta pública, respetamos también todos los procedimientos que se hacen. Entonces creo que eso no es... Lo más importante es no dejarnos engañar por organizaciones que pueden ser las organizaciones porque ellos a veces dicen: no, pero es que en esta zona no hay agua, pero son estas mismas organizaciones las que le venden el agua a la gente en estos lugares. Entonces al final lo que se está haciendo es que ANDA les va a llevar agua, entonces ya vamos a tener agua de ANDA, entonces ¿quién se queda sin negocio? Entonces todo creo que al final no tenemos que... el tema del agua es un tema bien importante y nosotros tenemos que manejarlo muy técnicamente, tenemos que manejarlo con cantidades, tenemos que manejarlo con información
de verdad para no dejarnos caer, porque si nosotros entramos en la discusión y nos salimos de la parte técnica, que es lo que hay que hacer, porque aquí tenemos que hacer estudios, aquí tenemos que saber cantidades, aquí tenemos que tener, tenemos que conocer los niveles, tenemos que tener el balance hídrico, todos estos son datos. Aquí va a haber gente profesional, va a haber gente con una gran base científica trabajando detrás de bambalinas. O sea, no van a ser políticos los que van a ver el tema de balance hídrico, no van a ser políticos los que van a ver el tema de infiltración, por ejemplo. Son ingenieros, es gente preparada, son biólogos, es gente que conoce todo este tema de los componentes químicos, todo el tema de infiltración, todo el tema de zonas de amortiguamiento, de zonas de recarga. Hay que ver tema de vida silvestre también en esta área. Entonces, es decir, es un equipo de gente sumamente técnico. Entonces, cuando nosotros venimos y quitamos el componente técnico y nos metemos a hacerlo político, ahí se acabó la discusión, porque estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Nosotros queremos satisfacer una necesidad y ellos lo que quieren es bloquear el acceso universal al agua. Entonces, creo que tenemos que clarificar qué es lo que queremos. ¿Queremos avanzar o queremos quedarnos en las discusiones y pasar otros 20 años discutiendo la ley del agua en la Asamblea? Porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere tener ya es un marco regulador, algo que dé una dirección concreta de lo que tenemos que hacer con esas necesidades de agua que tenemos en el país. Ministro, antes de finalizar, ¿va a seguir golpeando marea alta en nuestras costas, que fue lo que tuvimos el fin de semana? Por el momento, ¿qué reportes tiene? Por el momento no tenemos sistemas en vigilancia, únicamente ondas tropicales que van a estar pasando, siempre las lluvias de tarde, la lluvia típica de la época, muy pocas veces de noche. Por el momento no hay sistemas que vamos a estar observando, sin embargo la época lluviosa pues ya empezó, tenemos los suelos llenos de humedad, por lo tanto hay amenaza de deslizamientos en cualquier lugar que nosotros tengamos topografía irregular. Por el momento pues tenemos una onda tropical que nos está influyendo, tenemos mucha humedad desde el Pacífico, esto por una circulación ciclónica que se tiene frente a las costas del Salvador y Guatemala. Mareas vivas las tuvimos en la semana pasada, estamos previendo que estén bajando estos niveles esta semana. Igual sigue lloviendo por la tarde, sigue lloviendo muy pocas veces por la noche, y si nosotros tenemos algún sistema que nos vaya a influenciar directamente, pues lo vamos a estar informando. También el día de ayer a las 6 de la tarde tuvimos un sismo de 4.9 que fue bastante fuerte, ¿no? Fue sentido en gran parte del territorio nacional. Se informó inmediatamente cuando impactó este sismo, y recordemos pues que estamos también esto de los sismos pues nos afecta, porque si tenemos los suelos cargados de agua, pues ahí aumenta la probabilidad de los deslizamientos. Entonces tienen que estar seguros que nosotros como Comisión de Protección Civil y como Medio Ambiente pues estamos trabajando para brindar toda esta información de manera oportuna y cuando vayan sucediendo los eventos. Bueno, y siempre estamos nosotros exhortándole a la población como parte de nuestra responsabilidad de orientarlos a que desde luego acaten las recomendaciones y estén muy atentos a la información que facilitan las autoridades de Protección Civil, Ministerio de Medio Ambiente, en torno a la temporada lluviosa, sobre todo por lo que decía el ministro, nuestros suelos están bastante permeados y por consecuencia un movimiento telúrico rápido puede generar un deslizamiento y esto provocar desgracia, Dios no quiera. Ministro, como siempre, un gusto que nos ponga a la actualidad con estos temas que son fundamentales para el país y especialmente el tema del agua. Gracias por haberme acompañado. Gracias por la invitación, Neto. Estamos a tus órdenes siempre, y un saludo a los amigos televidentes que nos están viendo. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.